la va abriendo poco a poco y lo que encuentra es el dorso de una persona. Encuentran un hombre en la cama, atado de manos, atado de pies, sin ropa, y encima de él llega otra persona con una capucha negra, se sube a él y lo empieza a picayelos. Lo empieza a picar hasta que prácticamente le da la vida. Cortes de la carne. Ajá. Y le llamó a un cachorrito que tenía ahí. Ay, no. Y le dio de comer al cachorrito partes de esta persona. Preparaba un tronco donde el niño se pudiera parar, amarraba la soga a un árbol y pues, ponía la soga alrededor del niño, quitaba el tronco, pasaba lo que tenía que pasar, o sea, el niño quedaba inconsciente, y una vez que estaba inconsciente, tomaba su cuerpo, le quitaba la ropa, empezaba a acariciarlo, tomar fotos, los ponía en posiciones, ya sabes, muy explícitas. Y para no meterme tanto en detalles, hizo estas prácticas con al menos 36 niños diferentes. No manches. Agarró el cuerpo, al ver que ya no lo podía, lo en partes y tiró todas esas partes al río. Se llama Anatoly Slipko y es uno de los en serie más de Rusia. Buenos días, tardes o noches, donde quiera que nos estén viendo o escuchando. Les doy la bienvenida a un capítulo nuevo de Criminalmente, en esta segunda temporada que va a estar súper buena y súper interesante. Hoy tenemos con nosotros una persona que ustedes ya conocen, que quieren muchísimo y que además es súper buena en todo lo que hace. Mariana Portillo, bienvenida, Marianita, ¿cómo estás? Hola, Fer, muchas gracias por invitarme ahorita a la segunda temporada de Criminalmente. Va a estar buenísima. Sí, de hecho, vamos a empezar, pues estamos empezando fuerte, ya Sí, vimos, sí. pero muchas gracias y pues, no sé, ahorita estamos preparados para traerle a las personas unas nuevas historias. Una nueva temporada que se viene más fuerte, ¿no? O sea, me refiero a las historias. Sí. Estas historias que hemos estado revisando creo que están fuertes. Sí, de hecho, yo creo que lo que ambos traemos hoy sí es otro nivel, yo creo. Ok. Entonces yo ahí sí recomendaría mucha precaución, ¿no? Al ver el video. Sí, de hecho sí. Oye, Marianita, ¿nos quieres compartir tus redes sociales antes de que empecemos? Claro, me encuentran como _Mariana Portillo en Instagram, que es donde estoy más. Y pues prácticamente solo esa. También estoy en Facebook como Mariana Portillo, pero pues uso más Instagram. Pues. Oye, ¿y nos platicas así brevemente un poquitito en qué andas ahorita, en qué andas trabajando, qué andas haciendo? Pues ahorita sigo aquí en el podcast trabajando, contribuyendo en lo que se pueda. Y pues es lo que estoy haciendo, o sea, que si me invitan aquí, hago mis investigaciones o pues en Insomnio igual aprendemos las historias. Es básicamente lo que estamos haciendo, todo relacionado al podcast paranormal. Oye, ahorita. Yo sé que has estado ya varias veces, en la primera temporada estuviste varias veces en Criminalmente, en Insomnio, etcétera. Pero específicamente en Criminalmente, ¿qué es lo que te ha motivado a hacer esas investigaciones tan buenas que nos has llevado? O sea, ¿cómo haces todo ese proceso para llevarnos así como hasta la médula de todos los casos? Pues sí son investigaciones bastante largas, la verdad. O sea, sí es como de que me tomo varios días entre el trabajo, saco tiempo para estar haciendo las investigaciones, porque me gusta, pues, no solo quedarme con lo que dice una página, ya sabes, sino que ver más allá, incluso buscar en sitios en inglés o en otros idiomas me ha tocado en algunos casos, para traer más información de la que solo sale, por decir, en las primeras páginas que te aparecen en la web, ¿no? La verdad no es algo fácil porque te topas con cosas muy fuertes y la verdad yo no considero ser una persona con el estómago fuerte, la verdad no, o sea, ustedes tal vez piensen que sí porque he traído casos muy fuertes en la primera temporada, pero la verdad es que hay cosas que yo, en algunos casos que prefiero no verlos porque no puedo, o sea, de hecho en este caso en particular el que te voy a hablar ahorita,
Es un caso que tiene evidencia en video. Ok. Y preferí no ver los videos más fuertes, porque yo la verdad que con ese tipo de cosas no... Oye, y no me meto, no. para la gente que no ha visto los capítulos de la primera temporada completos, ¿tú nos puedes recomendar alguno de tus capítulos de los que tú grabaste? ¿Alguno que te haya gustado mucho y que te haya dejado, pues más que te haya gustado, que te haya impactado la historia y que te haya dejado así como esa sensación, ¿sabes? Que no está tan chida, pero los casos pues se tienen que investigar al final. Ajá, visibilizar que existen ese tipo de problemas, que es lo Exactamente. que me motiva principalmente, lo primero que me preguntabas, ¿no? Pues, ay, es que todos son muy fuertes, la verdad. Ujú. Yo creo que, al menos de mis favoritos, porque me gustó mucho cómo quedó, y por la investigación que pude hacer al respecto, que sí encontré lo que yo quería, me gustó mucho el de Sylvia Likens. Ok. O sea, es un caso horrible, pero me gustó la información que pude encontrar, porque te digo, a veces hay muchos problemas en encontrar información. Por ejemplo, el de las Poquianchis me gustó también, pero sí fue difícil encontrar, porque es un caso Es que es un que caso lleva... ya muy viejo. Exactamente. Ya es muy viejo y son casos que regularmente se difundieron en su momento a través de periódicos. Exacto. Y la mayor información la podrías encontrar o en una hemeroteca en línea o Exacto. en una hemeroteca física. Entonces, Exacto. es lo padre de las investigaciones, ¿no? Y en este caso de tus investigaciones, que aún teniendo esas limitantes de tiempo y espacio en las que sucedió todo, Ajá. pues logras traer esa información que es súper importante y que nutre todo el caso. Así es. Sí, Ujú. yo diría que ese es de mis favoritos por la información que pude obtener más que nada de ese Ok. tema. Sí. Pues los invitamos a que los busquen ahí en la primera temporada de Criminalmente y los vean. Yo ya los he visto todos. Y Ajá, la verdad es gracias. que me late mucho tu trabajo. Gracias. Y yo creo que hoy nos vas a traer una historia dura, así de Sí. esas impactantes. Te voy a Sí. contar yo una historia. Ok. Es una historia no tan larga, sin embargo, sí es una historia bastante fuerte por los matices que tiene y por cómo esta persona cometió todas las atrocidades que hizo. Ok. ¿Tú hasta dónde crees que puede llegar una persona que está consciente de la maldad que está haciendo y una persona que busca además atención y visibilidad pública? Yo creo que si está buscando eso, no tiene límites, o sea, hasta dónde podría llegar. Yo creo que si buscas que te noten, quieres Ujú. hacer como que algo espectacular, ¿no? Bueno, yo no sé muy bien el contexto, ¿no? Mira, esta persona, este caso, Ajá, es el caso de Luca Rocco Magnotta. ok. Esto ocurre en Montreal, Canadá. Ujú. El 25 de mayo del 2012, en un edificio de Montreal, Canadá, sale un conserje a tirar la basura a la parte de atrás del edificio. Sale con sus bolsas, tira su basura y nota que en la basura, en la parte de abajo, hay una maleta prácticamente nueva. La ve, piensa que alguien la pudo haber olvidado o piensa que alguien la desechó. Ve que tiene un candadito y dice, bueno, pues ahí la voy a dejar, ¿no? O sea, no le pone mayor atención a esta persona. Deja la maleta ahí. Pasan 4 días cuando el mismo conserje vuelve a salir del edificio nuevamente a tirar otras bolsas de basura. Sale, va a la parte de atrás del edificio y se da cuenta que nuevamente la maleta sigue ahí. Entonces ya le empieza a intrigar, ¿no? Como diciendo, a ver, no se la robaron, no vino nadie a Ajá. recogerla, no se les olvidó, y nota que tiene el candadito puesto. Pero además de eso, nota otro detalle que es lo que lo impacta y lo que hace que le empiece a dar miedo. Se acerca a la maleta y empieza a oler horrible, o sea, huele a podrido. Ajá. Entonces, como puede, truena el candado, abre la maleta y lo primero que cae es un puño de gusanos. O sea, Ay. estaba infestada de gusanos. La va abriendo poco a poco y lo que encuentra es el dorso de una persona. Entonces, pues queda como en shock esta persona, se mete rápidamente al edificio y lo que hace es hablarle inmediatamente al 911. Habla a la policía para que lleguen a investigar. Entonces, minutos más tarde, llega la policía, él les indica el lugar donde encontró la maleta, Ok. van, ya la abren con todos los instrumentos requeridos, guantes, etcétera,
y encuentran que efectivamente dentro de la maleta había un dorso. Te estoy hablando que no tenía brazos, no tenía piernas, era únicamente el dorso. Empiezan a buscar, ya empiezan a hacer la investigación y empiezan a buscar dentro de las bolsas de basura que no se habían llevado durante 4 días, empiezan a buscar qué más hay. Abren todas las bolsas de basura que estaban en los 2 contenedores y empiezan entonces a descubrir que hay más evidencias de algo que pudo haber pasado. Hasta ese momento no tienen ni la menor idea de qué es lo que pasó. Hay una bolsa que encuentran que contiene sábanas manchadas de color rojo, traen también una botella de vino, traen un destornillador, traen un cachorrito y demás ropa manchada de ¿ok? Pero también encuentran algo súper importante, encuentran una licencia de conducir a nombre precisamente de Luca Rocco Magnotta. Entonces, inicialmente ellos piensan que el dorso que encontraron y todas las evidencias que encontraron, pues lo lógico es que quien lo hizo también tiró la identificación de la víctima. Entonces, al estar las bolsas de basura, estar la maleta en la parte de atrás del edificio, pues dicen, vamos a buscar dentro del edificio a ver qué onda, a ver si alguien lo conoce. Ajá. Se vuelven a meter, hablan con el conserje, hablan con otros encargados y resulta que efectivamente 4 meses atrás Luca había rentado un departamento en ese edificio. Incluso pagó por adelantado algunas rentas. Ok. Ajá. Entonces le preguntan al conserje, bueno, ¿cuál es el departamento? Vamos, los llevo al departamento. Así llegan al departamento de Luca y empiezan a hacer tocan la puerta, no hay nadie, evidentemente. Abren la puerta, entran, pero no pueden tocar nada, porque aún no tienen una orden, no tienen un permiso, y para hacer ese tipo de investigación tampoco tienen pues los instrumentos adecuados, las luces, etcétera, para tomar huellas, para tomar muestras de sangre. Entonces únicamente entran. Lo que se encuentran es un departamento prácticamente vacío, con muy pocos muebles. Son de esos departamentos, ¿sabes? Que te rentan amueblados. Ajá. Y que solo llegan, los ocupas un tiempo, los limpias y ya. Encuentran el departamento vacío en cuanto a posesiones personales. Lo único que encuentran en la mesa es una latita de jugo y ya. Y nada más. Pero entonces, empiezan a solicitar informes, empiezan a ver qué es lo que había, y lo único que sí encuentran dentro de ese departamento es un olor muy fuerte a químicos. Como raro, como si y esto, digo, no se sabe ni tiene mucho que ver con la historia, porque no hay una parte donde nos indique que había involucrado químicos, pero dentro del reporte policial informan que olía muchísimo a químicos. Ok. Ya para este momento el caso ya tomó una relevancia sumamente importante, porque pues ya no estamos hablando de que solamente fue un o sea, ya hay pruebas, ya hay la identificación de una persona que podría ser la víctima, ya hay muchas cosas. Ese mismo día que ellos están checando todas estas pruebas, a las 11 de la mañana llega un paquetito pequeño a la sede del Partido Conservador Canadiense. Este paquetito olía feo. Ay. Y tenía rastros como de... Ok. La persona encargada de recibir el paquete lo abre y lo que encuentra adentro del paquete es un pie. Es un pie... Podrido. No hay mayor contexto de quién lo envía. Fue enviado sin un remitente. Okay. Sin embargo, hay una nota muy macabra que encuentran dentro del paquete. Esa nota que contenía el paquete decía: las rosas son rojas, la miel es dulzura, la policía solo podrá identificarte por tu dentadura. Es la única evidencia, vamos a poner así, que encontraron dentro del paquete. Esa nota, nada más.
Era como un poema más o menos, ¿no? Era como un poema que la persona que lo envió pues se quiso dar el lujo de mandárselos. Al final hay una pequeña explicación del por qué mandó el pie a esta sede política. No tiene mucho sentido, pero pues ahí te empiezas a dar cuenta de lo enfermo que estaba esta persona. Ok, sí. ¿No? Desde que mandes ese tipo de cosas. Sí. Entonces, esto llegó a la sede de este partido. Ok. A la par, siguen las investigaciones del dorso que se encontró en el edificio. Uh-huh. Ya para ese momento, la policía consigue una orden de cateo oficial y pueden entrar a tomar huellas, a tomar las muestras de sangre, allá hacer una investigación como tal, ya un peritaje dentro de la habitación de este edificio. Entran y empiezan a encontrar que dentro de todo el departamento hay manchas hemáticas por todos lados, en la bañera, hay manchas en el colchón, hay manchas en las paredes, hay manchas en el piso. O sea, se encuentran totalmente una escena horrible que en un momento quien lo hizo trató de limpiarlo, porque a simple vista no se veía. Ajá. Pero trató de limpiar las manchas así en la pared, limpiar en el piso, pero obviamente con los instrumentos adecuados, ellos pues detectan que, sí, pues que ahí se cometió usan luces especiales y todo. Sí, que ahí se cometió un... Exactamente. Sí. En esa investigación encuentran otra cosa súper interesante. Están buscando dentro de la casa, abren el baño, dentro había un closet y dentro del closet había una nota más, que decía: si no te gusta el reflejo, no te mires en el espejo, no me importa. ¿Qué? Entonces, ahí la policía se va dando cuenta de que la persona con la que están tratando no se trata solamente de un crimen aislado, no se trata de algo que, de una pelea que hubo y terminaron... Ya estaba como premeditado, ¿no? No, ahí se empiezan a dar cuenta que la persona que hizo todo esto tiene cierto desorden mental, además de que es inteligente y además de que trata de emular de alguna manera esos tan y famosos que se han conocido a través de la historia, donde empiezan a dejar ciertas pistas, ciertas notas, como si quisieran ser encontrados o como si quisieran llamar la atención. Sí, para una decir, búsqueda de pistas. Para, ¿sabes qué? Estoy aquí y no me vas a atrapar, ¿no? Desde la primera nota se ve que está retando a la policía y en la segunda nota pues ahí igual se está burlando, ¿no? Si no te gusta lo que estás viendo, no lo veas, en realidad no me importa. Entonces, loco. La policía empieza a hacer la búsqueda nuevamente, empieza a recabar datos. Esto ya se está poniendo así muy fuerte, ya se está poniendo peligroso. Entonces, pues el único lugar donde ahorita, por este momento, pueden empezar a buscar es dentro del edificio. Se dan cuenta que el edificio cuenta con cámaras de seguridad en distintos puntos, tanto en los pasillos como en la entrada principalmente, y en la parte donde están los contenedores de basura. ¿Ok? El 25 de mayo del 2012, ellos revisan las cámaras de ese día y encuentran que hay una persona que bajó a los contenedores con un bote de basura, los abre, lo tira. Hay un video de eso, Uh-huh. Abre el contenedor, tira su basura, regresa, vuelve a bajar, tira otra vez basura, vuelve a subir, vuelve a bajar, y esto lo hace más o menos unas 10, 14 veces. Toda la noche se la pasó bajando basura. Wow. Dentro de esa basura es que encontraron también esas evidencias que te conté al principio, o sea, el torso. Bueno, además de eso, las herramientas, la botella de vino, el cachorrito, la ropa, las sábanas, etcétera. Entonces, las investigaciones empiezan a volverse como un poquito ya más profundas. Empiezan a ver de esta persona quién era, ¿no? O sea, ¿por qué bajó tantas veces a tirar basura? No sabían hasta ese momento quién era, no lo identificaban físicamente, solo la sospecha era muy marcada porque ¿por qué bajó tantísimas veces a tirar basura? A la par, la investigación acerca del pie que mandaron en una caja a la escuela se está llevando a cabo.
Empiezan a hacer un rastreo, y como no había un remitente tal cual, escanean el código de barras que venía en la cajita y detectan que esta cajita fue enviada desde una farmacia. Allá, aquí no, pero allá en algunas farmacias y otros negocios puedes ir, dejar tu paquete y ellos lo envían a través del correo postal correspondiente. Entonces esta persona fue a una farmacia, llevó la cajita, dio solamente el nombre de Rocco, que era su segundo nombre, y hizo el envío del paquete. ¿Ok? Van a la farmacia y les dicen, a ver, tal día se envió este paquete, aquí está el registro, sí, perfecto. Muéstrame las cámaras de seguridad, por favor. Le muestran las cámaras de seguridad a los policías y ahí se dan cuenta que la persona que fue a dejar el paquete, ojo, no fue a enviar un paquete, fue a enviar 2 paquetes, pero solamente uno había llegado. ¿Ok? Que es el del pie. Ven las cámaras, hacen la comparación de la persona que fue a entregar el paquete contra la persona que está tirando múltiples veces la basura dentro del edificio y detectan que es exactamente la misma persona. Entonces ya tienen a un sospechoso, pero no solamente tienen un sospechoso, ese sospechoso tiene nombre y apellido. ¿Por qué? Porque el paquete fue enviado a nombre de Rocco y la identificación que encontraron fue Luca Rocco. Luca Loco Magnota, ¿no? Entonces ya tienen los datos. Lo que ellos pensaban inicialmente que había sido una víctima, ahora era el principal sospechoso de todo lo que estaba pasando en este caso, ¿no? Entonces, bueno, detectan que en la farmacia que entregó 2 paquetes, pero hasta ahorita solamente ha llegado un paquete. Horas más tarde de ese mismo día, en las oficinas del Partido Liberal canadiense, llegó un segundo paquete, el segundo paquete que faltaba. Este paquete contenía una mano. Ahí ya no había nota, ya no había poema, ya no había una referencia de sabían quién lo había enviado, obviamente, porque se enviaron juntos, pero ya no sabían nada más, o sea, ya no les dejó ninguna pista extra. Ahí saben, ya están definitivamente convencidos, esta persona no es víctima, es sospechoso totalmente. Y ahí empieza entonces la búsqueda de esta persona. Había abandonado ya el edificio y pues ya no regresó, evidentemente ya no regresó al edificio. Este caso se empieza a hacer público, se empiezan a ver noticias en los medios, en los periódicos, en internet, en distintos foros, y hacen pública la cara de esta persona. La única foto que tenían era la de la licencia de conducir, el nombre y lo poquito que se podía alcanzar a ver en las cintas de grabación, tanto de la farmacia, que son borrosas, como las del edificio, porque baja y está totalmente de espaldas tirando la basura. Entonces, la única foto que valía la pena mostrar era la de la licencia de conducir. Entonces, pues sigue la investigación, pero ¿qué crees? Un grupo de personas que siguen a muchos influencers y todo este tipo de cosas en internet, detectan que ellos lo conocían. Entonces hacen saber a la policía que esa persona tiene varios perfiles en internet, que hay muchas personas que lo siguen, y entonces ya tienen un indicio más de dónde empezar a buscar. Así, estas personas que hacen la denuncia y dicen, oye, esta persona que está en los videos, la que está en la licencia, nosotros la conocemos, dan el aviso a la policía y les dice a la policía, ok, ¿dónde está? Hay varios videos de él, pero no vas a encontrar los videos pues en alguna plataforma comercial, ¿no? O sea, no los vas a encontrar en la web superficial. No, exactamente, los vas a encontrar hundidos en una web que está dedicada a subir contenido tipo y cosas así. Entonces empieza la policía a hacer la investigación y hay un video publicado el 25 de mayo del 2012, que es prácticamente la fecha en la que encontraron el torso y todo este rollo. Ese video lleva por título Un lunático, un picayelos. Cuando ven el video,
Este video, repito, lo subieron a la red profunda, o sea, no lo encontraron ahí en Sí, tuvieron alguna que plataforma. investigar. En ese video que encuentran un hombre en la cama, atado de manos, atado de pies, sin ropa, y encima de él llega otra persona con una capucha negra, se sube a él y lo empieza a picayelos. Lo empieza a picar, hasta que prácticamente le da la vida. Después de eso, toma una sierra, le quita el brazo, le quita el otro, le quita la pierna, le quita la otra, para después quitar las manos y los pies de cada extremidad. Y por último, quita la cabeza. Si esto te parece aberrante, una vez que terminó de hacer todo esto, tuvo intimidad con el dorso. ¿Qué? No, ¿en serio? O sea, después de que terminó de hacer todo lo que hizo, tuvo intimidad con el dorso. Y todo lo dejó grabado en Todo video. Todo lo dejó grabado. Aunque no lo creas, tenía personas que, híjoles, que yo creo que están igual que él de mal, consumían ese contenido que él subía a la red. Sí, y esas personas luego pagan mucha cantidad por ese tipo de videos. Una vez que terminó de tener intimidad con el dorso, tomó un tenedor, tomó un cuchillo, cortó partes de la carne. Ajá. Y le llamó a un cachorrito que tenía ahí. Ay, no. Y le dio de comer al cachorrito partes de esta persona. Una vez que hizo eso, tomó la cabeza, se fue a la bañera, se limpió y mientras se estaba aseando, estaba jugando con la cabeza. Como si fuera un balón. Ajá. Todo eso lo grabó y lo subió a la red hiper profunda. O sea, todavía más. Sí, no, todo el video completo lo subió. Obviamente ese video pues ya no existe, por supuesto. O sea, lo quitaron y ya no existe. Pero todo eso es lo que viene detallado en el informe policial. De qué fue lo que hizo con esta persona. Que hasta ese momento no se sabe la identidad de la víctima. ¿Ok? Dentro de ese video se alcanza a ver un detalle. Además de todo lo que ya te conté que hizo, dentro de ese video se alcanza a ver un detalle. En una de las paredes de la casa había un póster de la película Casablanca. ¿La conoces? Es una película muy vieja. Sí. Había un póster de Casablanca. Es importante ese dato, te voy a decir. Al final vamos a relacionar por qué es importante ese dato, pero en el momento no les llamó la atención. Ese póster también fue encontrado dentro de las bolsas de basura que originalmente había sacado. Todo lo que incluía su set, lo tiró. Todo lo tiró, porque era casi un set, ¿eh? O sea, todo lo que incluía, lo que puso, lo que lo anima. Como esta calavera. Sí, lo que le gustaba lo ponía y después lo tiraba. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienes alguna duda, una pregunta, algo? Solo tengo que decir que está loco. O sea, no manches. Sí. Pero a ver, sígueme contando. Porque fíjate que esta persona, 3 años antes, 3 años antes de que cometiera 3 años antes de que subiera este video, ya tenía como algunos videos igual en la red profunda y que eran bastante perturbadores. Solamente que cuando la policía los vio, pues realmente no le pusieron mucha atención y no hicieron caso a lo que estaban viendo. Había 3 videos más. Uno lo subió el 21 de diciembre del 2010 y se llama, el video lleva por título Un joven, 2 gatos. Ay, no. Sí está horrible, ya sé que está horrible. No. Toma 2 gatitos, cachorritos. Ok. Vivos, por supuesto. Los mete a una bolsa. Y después cierra la bolsa, pero antes de cerrarla, mete una aspiradora. Sabes que hay aspiradoras que no solo avientan aire, sino lo succionan. Sí. Hacen una especie de vacío.
conecta la aspiradora en reversa y absorbe todo el aire hasta que los gatitos... Eso es lo que me estás contando. Sí, o sea, ya sé. Para mí. Ya sé. Hay dos videos más. Hay un video más que... Yo no sé por qué estaba enfermo contra los gatitos. Pero bueno, hay un segundo video donde agarra un gatito igual cachorrito, lo enreda con cinta en una escoba y después lo sumerge a la bañera y lo hace durante mucho tiempo hasta que el gatito se Okay. O sea, lo mete a la bañera, lo deja tantito, lo saca, lo deja, lo saca. Así lo dura hasta que el gatito pues pierde la vida. Y hay un tercer video que igual un gatito, cachorrito, él tenía en ese momento en su posesión una boa, de esas víboras enormes. Ajá. Y empieza a provocar a la víbora, aventándole al gatito, hasta que la víbora lo prensa, no se lo come, lo prensa. ¿Si has visto cómo hacen las víboras? Lo enreda y lo hasta que pierde la vida. Aunque tú no lo creas, había gente que veía estos videos, pero también había gente que se enteró de estos videos de alguna manera y que dijeron, necesitas ayuda y necesita esta persona ser encarcelada. Se hizo un movimiento de personas que están en pro de la vida de los animalitos, gente que está en todo ese medio que ayuda a los animalitos, y trataron de meter denuncias, trataron de avisar a la policía. La policía en algún momento revisó los videos, pero la realidad es que nunca hizo nada. O sea, como desgraciadamente, como diciendo, pues son gatitos, o sea, no va a pasar nada y no vamos a perder el tiempo en ese tipo de investigaciones. Sí. Si lo hubieran hecho, hubieran frenado unas cosas horribles. Dentro de estos videos, dentro del último video, que es el del gatito con la víbora, él deja una nota en ese video y anuncia, aviso que mi próxima película no va a ser con gatos, va a ser con humanos. O sea, ya estaba hasta como avisando que no se pierdan su próxima película, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, la investigación sigue. La policía sigue revisando todavía las cintas del edificio, que eran muchas. Ya para ese momento ya habían revisado las cintas del estacionamiento, ya tenían conocimiento de estos perturbadores videos que estaban en internet, ya sabían, pues, muchas cosas de él. Pero aún así, todavía no develaban, para empezar, la identidad de la víctima, del dorso, y no sabían perfectamente bien qué había hecho esta persona después de irse. Es así que sigue la revisión de las cintas y encuentran, ahora empiezan a analizar la cinta que apuntaba hacia la entrada del edificio. Okay. Entonces encuentran que en algún momento del día que encontraron, un día antes de que encontraran 4 días antes de que encontraran el dorso, Ajá. entraron 2 personas. Entró Luca con otro chico. El otro chico traía una playerita amarilla y una gorra, y Luca también traía una playera X color. Entran los dos juntos. Una hora más tarde se ve que ya no sale la otra persona, pero hay un rasgo que sí logran identificar en la otra persona. Tiene rasgos orientales, como chino. Ajá. Entonces ya tienen un primer dato de quién podría tratarse. Bueno, al menos tienen la nacionalidad, o al menos tienen un rasgo físico, cómo identificarlo, porque la cabeza no había aparecido hasta ese momento. Ah, sí, solo otras partes. Solo otras partes, porque todo esto estaba en un juego de rompecabezas. Porque en una escuela había llegado un pie, en otro lado había llegado una mano, al partido, así, etcétera. Sí. Por otro lado se envió desde la farmacia, el dorso en el edificio, la escena llena de pruebas, etcétera. Todo esto hasta este momento todavía era un rompecabezas que Sí. ya lo estaban armando, pero todavía no podían descifrar exactamente qué es lo que estaba pasando o dónde estaba esta persona, que ya prácticamente era el culpable, ¿no? El presunto culpable. Entonces empiezan a revisar las cintas y se dan cuenta que entró entonces con esta persona, después él sale, después vuelve a regresar, y hay un movimiento muy rápido que hace, como que ve la cámara, se agacha, en una de esas que regresa todavía se para frente a un espejo que estaba ahí,
se acomoda e incluso como que posa todavía frente al espejo. Pero ¿sabes qué? Esta persona estaba tratando de llamar la atención. Todo esto que hizo no lo hizo al azar. Ajá. O sea, no salió huyendo y jamás regresó. O sea, salió, entró, se dejó ver en las cámaras y aún así, no le importó. O sea, él lo que quería era esa atención. Sí. Esa atención de las cámaras, precisamente. Entonces, detectan que una de esas veces que él sale, ya no sale con la playera que él traía. Ya sale con la playera con la que había entrado la víctima, con una playera amarilla. Okay. Se puso la playera y sale con un cachorrito. El cachorrito con el que sale es el que le había dado de comer parte del cuerpo de esta persona. Ajá, sí, el que contaste. Por última vez sale, se va y no lo vuelven a ver. O sea, al menos en ese edificio ya no lo vuelven a ver. Para ese momento, la policía lo que hace es empezar a buscar dentro de la base de datos si existen reportes de desaparición de alguna persona con rasgos orientales. Y efectivamente encuentran que 2 días después de que que apareciera el dorso por primera vez, hay un reporte ya de unas personas que están buscando a un chico del nombre Ling Jun. Oh. Y Ling Jun terminan identificando por partes del cuerpo que logran rescatar que efectivamente esas partes correspondían a él. Quienes reportan la desaparición de Ling Jun son amigos de él de la escuela. Él en ese momento tenía 33 años, aún era un estudiante y provenía de China. Okay. Y fue a Montreal a trabajar y a estudiar. Ling Jun había conocido a Luca a través de un clasificado en el periódico. Ling en algún momento puso un anuncio clasificado y solicitando pues compañía de otra persona pues para pasar el rato y pues para tener relaciones. Ok. Yeah. Quien contesta este mensaje es precisamente Luca Magnotta y es así como se conocen, es así como llega uno al otro. Ok. ¿Ok? Ajá. Entonces, para este momento, ya para el 31 de mayo, con todos estos datos que te acabo de dar, la Interpol ya había emitido una ficha de búsqueda de Luca Rocco Magnotta. Ya lo estaban buscando por todos lados. Ya era una persona que ya se había emitido una ficha. O sea, ya que la haya emitido la Interpol es que ya estaba durísimo, ya lo estaban buscando por todos lados. Empezaron, el único dato que tenían hasta ese momento pues era la credencial todavía, los videos y los videos que encontraron en internet, nada más. Empieza un rastreo por terminales de autobuses, empieza un rastreo por aeropuertos, carreteras, empiezan a distribuir toda la información hasta que se dan cuenta que él se había ido de la ciudad. Él se había ido de la ciudad. Días después de haber cometido viajó a Francia. Ok. O sea, se movió, pero ya no estaba sí, más en... ya no estaba en Canadá. Se movió a Francia. Le siguen la pista hasta Francia. Llega el vuelo. Saben que aterrizó, saben que llegó ahí. Y detectan todavía que se fue a un hotel cercano al aeropuerto. O sea, van haciendo la búsqueda, van haciendo la investigación y detectan que estaba en un hotel. Entonces la policía rápidamente se comunica con la policía francesa y les piden que hagan la detención de esta persona. Cuando llegan al hotel, efectivamente ven los registros y le dicen, sí, está hospedado aquí. Suben, abren la habitación, ya no estaba. Ya no estaban sus cosas, estaba la habitación utilizada, o sea, no había hecho nada, pero ya... Tenía todo calculado. Ya se había ido. Para suerte de él, en ese momento que estaba en ese hotel, recibió la llamada de un amigo, le dijo que él andaba en Francia y le dijo, oye, pues yo ando en Berlín, ¿por qué no te mueves a Berlín y te quedas en mi casa? Ah, ok, entonces no fue como que planeado. No fue planeado, no fue planeado. Okay. Él fue una coincidencia. Un golpe de suerte, pues. Él toma sus cosas y entonces toma un autobús hacia Berlín. Ok. En ese momento le pierden la pista. Saben que salió del hotel, saben que tomó el autobús hacia Berlín, pero una vez que bajó del autobús ya no tienen ni idea a dónde fue. Ya no saben a dónde se movió. Entonces, pues emiten la ficha, no hay otra. O sea, la búsqueda sigue, la investigación sigue,
pero lo único que les mantiene con esperanza es que la ficha ya fue diseminada prácticamente en todo el país, tanto en Francia como en Berlín, como Sí. en Canadá. En cualquier momento que se moviera por algún medio de transporte, ahí lo podrían haber agarrado, pero ya no lo hizo. Se quedó en Berlín. Entonces, empieza a hacer su vida normal esos poquitos días y decide ir a un café internet. Va a un café internet, se mete a ver algunas cosas y el empleado del café lo ve y dice, yo lo he visto en algún lado. Yo lo he visto en algún lado, pero no sé dónde. No, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor es un cliente que ha venido y no me acuerdo. Pero en ese momento que el empleado pasa al lado de él, se queda viendo a la computadora y ve como Luca estaba revisando la ficha de la Interpol que se había emitido para ser encontrado. O sea, él mismo estaba revisando Ajá. su ficha como diciendo, pues Ya, sí. ya están saben, detrás mío. ya están detrás mío. Entonces, en ese momento, el empleado del internet, Ujú. pues cacha las identidades, ¿no? Dice, que está sentado aquí es el mismo. No le dice nada, no hace nada, hace una llamada a la policía y unos minutos más tarde, prácticamente casi una hora, llegan unas patrullas, se meten al café internet, entran 7 oficiales al café, toman a Luca y se lo llevan preso. No ponen ninguna resistencia y únicamente cuando lo agarran dicen, está bien, ya, me atraparon. Nada más. Canadá pide la extradición para poder hacer el juicio correspondiente y pues en efecto, o sea, hacen la extradición y se lo llevan. Como último dato, fíjate, todavía a la par el 5 de junio del 2012 llegaron todavía 2 paquetes más. Solo habían llegado 2, ¿te acuerdas? Sí, la mano, el pie. La mano, el pie. Se mandó la mano izquierda y el pie izquierdo. Faltaban los derechos. Ujú. El 5 de junio del 2012 llegó a una universidad canadiense el pie y llegó a una primaria la mano. Completó sus envíos de lo que había hecho ese día. Ya en el juicio, él empezó a alegar muchísimas cosas. Lo primero que hizo, como muchos de los que se conocen en la historia, es alegar demencia. Sí sabes por qué, ¿no? Sí. Alegan demencia Sí. porque saben que si es aceptada tal cual, pues no los mandan a prisión. Sí, seguramente les los reducen, mandan. No, los mandan a un psiquiátrico, además con tratamiento, Ajá. con pastillitas y los tienen a todo dar. Entonces alega demencia, pero por supuesto que no se la creen. Le hacen algunos estudios psicológicos y le dicen, no, ¿sabes qué? Pues no. La segunda versión que él dice es que él ofrecía servicios tanto en internet como en periódicos y que alguna vez conoció a un cliente que se llamaba Manny López y entonces él dice esto, dice, a ver, yo cometí todo lo que cometí porque en alguna ocasión ofreciendo mis servicios en internet conocí a Manny López, estuve con él, pero después la relación se empezó a volver así tortuosa. Yo ya no me podía quitar a Manny López de encima. Manny me perseguía a todos lados, me acosaba, me pedía que hiciera así muchísimas cosas aberrantes. Manny me pedía que los gatos, Manny me pedía que a gente, él me pidió que hiciera todo esto, pero ¿por qué? Porque si yo no lo hacía, Manny iba a atentar en contra de mi familia, de mi mamá, de mis hermanos, de mi papá. Okay. Entonces, obviamente se empieza a hacer la investigación de quién es Manny López. ¿Tú recuerdas una película que salió en los 90s que se llama Bajos Instintos? Sí, pero nunca la vi, creo. Ok. Uno de los personajes de esa película de Bajos Instintos lleva por nombre Manny López. Ah. La policía nunca encontró a una persona real que estuviera vinculada con él, que se llamara Manny López. ¿A qué voy con todo esto? Él, Luca Rocco Magnotta, determinaron los psiquiatras que vivía dentro de una película. O sea, él era fan de las películas, por eso el póster de Casablanca, Ajá. por eso el nombre de Manny López, por eso el llamar la atención ante las cámaras, por eso subir videos enfermos a internet, por eso posar ante las cámaras cuando había cometido un
minutos después se paró en unas cámaras y todavía se puso a posar. Por eso todo eso. Él cuando era un poco más joven, tuvo la intención de ser modelo, tuvo la intención de ser actor, pero la realidad es que nunca se le dio. A pesar de ser un chico que era bien parecido, porque era guapo el tipo, no se le dio la oportunidad en ninguno de los medios que él buscó. Quiso ser actor, quiso ser modelo, quiso anunciar productos, o sea, quiso hacer una infinidad de cosas en televisión, en cine, pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Entonces, los psicólogos determinan al final de todo esto que él estaba viviendo prácticamente dentro de una película, ¿sabes? Sí. Ponía personaje. De hecho, hay una escena en la película de Bajos Instintos que él recrea en ese... Que sea. Ajá, o sea, va siguiendo como un guión en su cabeza de varias películas y es como vivir sumergido dentro de lo que él hubiera querido. Para él, lo que determinaron era como estar actuando. Ajá. Era como actuar, era como mostrar. Por eso, cuando subió la última cinta de Los Gatitos, dijo, mi próxima película, ¿sí te acuerdas? Ya, sí. No dijo mi próximo video, no, dijo, mi próxima película ya no tendrá gatos, ya será con humanos. Sí, así es. Luca Rocco Magnotta es sentenciado a cadena perpetua, sin oportunidad alguna de salir bajo fianza, de salir con dinero, sin dinero, nada. Encerrado de por vida. Qué bueno. ¿Cómo ves? Desde que me dijiste su nombre, ya medio conocía el caso, pero no completamente, porque hay un documental en Netflix, el de No te metas con los gatos. Sí, justo. Nunca lo he querido ver. Me dicen que es bueno por todo lo que te saca el documental, pero no, o sea, yo estaba sufriendo que me estabas contando de los gatos. Ese documental salió a raíz de la historia de esta persona. Ajá, entonces sí me hiciste sufrir mucho. Y además lo demás que él hizo que no involucra a los gatos también está mega horrible, ¿no? O sea, era un loco. O sea, sí, ok, estaba metido en su propia película, pero eso de tener intimidad con el torso. Ajá. Y lo de patear la cabeza, o sea, no sé, o sea... No, está horrible. ¿Qué tienes que tener en la cabeza para hacer ese tipo de cosas? No, está muy horrible, está muy horrible. A mí, o sea, todo el caso me impactó cuando empecé a hacer la investigación, pero la parte de los gatitos me parece sumamente cruel, de verdad, cañón. O sea, no... Digo, la parte donde pues, de chico... Uh-huh. Obviamente. Está súper enfermo, está súper enfermo. Pero bueno, pues es parte de lo que nos encontramos cuando hacemos estas investigaciones. Sí, toca sufrir a veces. Toca sufrir. Sí. Sí. Pues yo el caso que te traigo hoy, también es de una persona que grababa sus... Fíjate. Y eso es algo bastante feo, porque ahí ves como que un patrón que tal vez incluso Luca Rocco tal vez conoció este caso, porque este caso sí fue antes de que pasara lo de él, fue muy mediático igual, y es una de las cosas más horribles y los videos más fuertes que te puedes topar en internet. Pero yo quiero que te imagines el siguiente escenario por un momento, y antes de empezar a contar esta historia vamos a estar subiendo los videos en Telegram, por si quieren verlo. Pero yo digo que si quieren verlo, no por el morbo, más que nada para que, ya sabes, si quieren como que documentarse un poco más, ahí va a estar todas las evidencias de este caso, que sí es muy fuerte. Y también el de Luca es muy fuerte, pero este es como que... ahorita lo vas a escuchar. Entonces, pues sí, tengan mucho cuidado, por favor, si son de estómago sensible, mejor no sigan el video, ¿no? Porque sí está bastante fuerte. A ver, ahora lo que yo te decía, imagínate el siguiente escenario. Tú vas por la calle tranquilamente un día caminando, cuando de pronto un accidente ocurre a un lado tuyo. Una moto pierde el control e impacta contra varios peatones. Tú sales ileso, a ti no te pasa nada, pero la gente que estaba al lado de ti sí es involucrada en este accidente, especialmente un niño de 10 años
que queda debajo de esa motocicleta que perdió el control. Y tú lo ves. Tú ves ese pequeño como está en el piso en un charco de sangre, cómo empieza a convulsionarse, como unas llamas empiezan, porque salió la gasolina de la motocicleta, empiezan a consumirlo poco a poco. Escuchas los gritos de la persona, los gritos de las otras personas que están ahí. Y tú lo ves. ¿Qué harías en ese caso de que estás viendo? Tratar de ayudarlo inmediatamente. Creo que cualquier persona haría eso. Si ves algo así que está ocurriendo, buscas la forma de ayudar. Sí, llamas una ambulancia, tratas de, no sé, a lo mejor no moverlo porque dicen que es peligroso, pero... Apagar el fuego tal vez, no sé. Tratar de ayudarlo, sí, definitivamente. Bueno, este hombre que vamos a conocer hoy, vivió eso. Vio al niño ahí tirado, vio cómo perdía la vida, vio cómo era consumido por las llamas y solo se quedó mirándolo por un rato mientras sentía una emoción que no podía descifrar todavía en ese momento. Era una excitación que jamás en su vida había tenido, viendo aquella escena del niño perdiendo la vida y consumiéndose por el fuego. Tuvo un orgasmo. Sí. Vamos a conocer al hombre que te voy a hablar hoy. Se llama Anatoly Slipko y es uno de los en serie más crueles de Rusia. Nos vamos hasta Rusia en esta ocasión. Ok. Muy bien. Anatoly era un joven que pues nació en una familia pobre. Era el mayor de 2 hermanos. Sus padres casi todo el tiempo estaban peleando. Su padre era un alcohólico que él decía que lo odiaba porque él nació enfermo, tenía hidrocefalia, lo que le provocó muchos problemas en toda su juventud y niñez. De hecho, sufría insomnio, mojaba la cama y era un joven principalmente retraído. Él dijo eso, que su padre tenía un odio hacia él, que quería que lo amaran, y se creció con ese rencor de cierta forma, aunque luego su familia dijo que no, que realmente lo que pasaba es que el padre de Anatoly no quiso ir a la guerra. Entonces esto en ese tiempo era así como de que tienes que ir si no eres un cobarde. Era mal visto. Y eras encarcelado, porque de hecho lo encarcelaron. La gente se enteró que el padre había sido encarcelado por no querer ir a la guerra. Y sobre todo sus amiguitos de Anatoly se burlaban de él porque decían, ay, su padre es un cobarde que no quiso ir a la guerra. Hacían bullying por esta situación. Su vida, pese a todas estas tragedias que habían marcado desde su nacimiento, las peleas con sus padres, la enfermedad que tenía, se iba a ver todavía más perjudicada con la guerra. ¿Por qué? Un día, cuando él tenía 4 años, imagínate, 4 años, empezaron a bombardear su casa. O sea, en toda la colonia donde él vivía. Varios niños y él se fueron corriendo hacia el cementerio para esconderse de los soldados. En ese momento, cuando Anatoly se estaba escondiendo detrás de una tumba, vio claramente cómo un pequeño, más o menos de su misma edad, era acribillado. Vio cómo el niño perdía la vida, su cuerpecito caía en el piso. Y algo que le llamó la atención en ese momento fueron sus zapatos rojos, llenos de... También vio cómo destruían a un caballo, a una mujer. Dice que ese tipo de cosas se le iban a quedar marcadas para siempre y a quién no. Por supuesto. Obviamente que ese tipo de cosas te dejan una marca. Bueno, Anatoly, como pudo, continuó con su vida. No era una vida muy buena. Recordemos que siempre estuvo enfermo y no tenía mucho dinero. Tenía siempre una apariencia bastante, pues, no agradable a la vista, vamos a decirle así, ¿no? Al llegar a la adolescencia se dio cuenta que era, pues, homosexual, que le gustaban de hecho los hombres, aunque obviamente tampoco iba a decirlo, tenía que guardárselo. Se dio cuenta también que tenía disfunción eréctil.
ambas cosas le hacían muy difícil relacionarse con las personas, especialmente con las mujeres. Aunque lo había intentado, no podía. Tampoco era muy bueno en la escuela, aunque era bastante inteligente. Siempre estaba como que soñando despierto, y eso hacía que sus calificaciones no fueran muy buenas. Entonces, él intentó solicitar una beca en la universidad, pero pues no se la aceptaron, no pasó el examen que tenía que hacer. Poco tiempo después fue reclutado por el ejército y tuvo que participar ya entonces de forma pues casi obligatoria, ¿no? Ahí en esas actividades que hacía el ejército, lo mandaron al lejano oriente ruso, pero poco después fue dado de baja porque pues seguimos con lo mismo de que esas enfermedades que tenía, que era muy débil, que no podía, o sea, no tenía como que las aptitudes. La condición física, ¿no? Ajá, exactamente. Se dieron cuenta que no cumplía con ese perfil y le dieron de baja antes de continuar con el servicio. Anatoly, una vez que ya estaba, por así decirlo, fuera del ejército, se mudó a una ciudad nueva que se llama Nevinomysk, y perdonen si lo estoy pronunciando mal, pero se llama la ciudad Nevinomysk, donde comenzó un empleo. Aquí algunas fuentes, pues diferentes fuentes que busqué decían unas cosas un poquito diferentes, ¿no? Algunas decían que inició en una planta de energía o en una plataforma petrolífera o como operador telefónico. O sea, esos fueron como que algunos de sus empleos que tuvo al inicio, ya mudándose a hacer una nueva vida solo, sin su familia. Poco tiempo después se unió su hermana y ella sería quien le presentaría a su esposa, Ludmila. Okay. Esta mujer, aunque no llamaba la atención sexual de Anatoly, sí la quería mucho. O sea, sí le llegó a desarrollar un cariño hacia ella y la protegía bastante. Tanto que fue la primera vez que Anatoly quiso ver eso de su enfermedad, ver cómo poder curarse de esto que te había dicho de la disfunción. Uh-huh. Entonces fue a doctores, pero no tuvo una muy agradable experiencia, ya que al llegar ahí vio como una enfermera se burlaba de él en que estaba contando este problema que tenía y se molestó mucho porque su hombría se vio pues afectada, ¿no? Decidió retirarse y ya no quiso saber nada más de eso. Aún así, aún sin recibir ningún tratamiento, pudo tener 2 hijos con Ludmila. Pero en los 17 años de su matrimonio, dice él que solo tuvieron intimidad 10 veces en los 17 años. Y cuando nació su segundo hijo, ya nunca más lo volvieron a hacer. Entonces ahí pues ya veíamos que venía como que seguían como que ciertos problemas en su vida, ¿no? Hasta que llegó ese momento que lo cambiaría todo. El accidente que te comenté al inicio. ¿Cómo fue exactamente? Pues en algunas versiones dicen que fue una motocicleta y otras dicen que fue un tráiler. La mayoría dice que fue una motocicleta. Un hombre que iba en estado de ebriedad perdió el control y se acabó pues estrellando. Llevó a varios peatones consigo, entre ellos el pequeño, que te dije, tenía 10 años. Y un detalle que hay que recordar mucho en este caso es que el niño iba vestido como explorador. Tenía su uniforme de explorador. Uh-huh. Entonces, como Boy Scout, ¿no? Exactamente, Boy Scout. Iba vestido así. De hecho, ahí se llaman los jóvenes pioneros. Okay. Es exactamente el nombre que esta organización tiene. Pues ya sabes que aquí son los exploradores, en Estados Unidos Boy Scouts. O sea, cambia, ¿no? Sí. Tenía ese uniforme el niño y sus zapatitos estaban pues bien lustrados antes de que pasara. Luego obviamente que quedaron llenos de sangre también, como el primer niño que la había visto. Sí. Pues como te decía, la gasolina empezó a salir de la motocicleta y bañó el cuerpo del niño que se estaba dando en el piso, y una chispa hizo que prendiera todo. La gente empezó a gritar desesperada para pues pedir ayuda, para llamar a la ambulancia, y Anatoly solo se quedó mirando, sintiendo
esa excitación que jamás había sentido, nunca en su vida, sintiéndola por ese niño. Incluso, para poder verlo mejor, a unos 20 metros había una parada de autobús donde se decidió tomar asiento y verlo así como en primera fila, ¿ya sabes? O sea, viendo específicamente al niño. Él no veía que todas las personas que se están movilizando para hacer algo, no. Él estaba viendo al niño, sintiendo ese orgasmo por primera vez. Ahí, se cree, nacería el monstruo que siempre habitó dentro de él. Con esa excitación, supo qué era lo que le gustaba. Los jóvenes, los niños. Y el dolor, el fuego y la agonía. Ahí supo que tal vez una combinación de todas esas lo podían volver, pues, loco, ¿no? Pero por el momento ya había algo, un despertar sexual en él, que dijo, es que sí, ok, pues soy homosexual, pero los niños, ni siquiera los hombres de su edad. Él continuó con su vida, como normalmente, bueno, normalmente entre comillas, porque este accidente no lo podía olvidar. O sea, lo tenía siempre en su cabeza. Y también algunas personas dicen que tuvo una especie como de shock, que fue lo que hizo que se quedara así como que de una forma traumado, por así decirlo. Entonces, empezó a ser líder explorador. Creó su propia, pues su propia pandilla de chicos. Ajá. Aunque aquí hay otra versión que indica que Anatoly, antes del accidente, ya era parte de los exploradores. Ajá. O, bueno, los jóvenes pioneros, como se conocen allá. Él ya había entrado desde tiempo antes, desde que salió del ejército casi, había entrado con ellos como un pues miembro más, pero tenía muy buenas aptitudes para eso. La verdad era algo que pues había demostrado que le gustaba, todo ese tipo de cosas, y había ido escalando hasta volverse líder. Pero la versión pues como que oficial, y al menos en la que yo creo más, es que luego de ver el accidente de este niño, como que no pudo nunca sacarlo de su cabeza. Entonces decidió él hacer su propia... Como reafirmar eso que ya... Ajá, para tener cerca a esa persona que no se podía sacar, de cierta forma, ¿no? Verlo en esos niños que iban a estarlo acompañando. Entonces hizo su grupo de jóvenes pioneros, donde él sería el líder. Y la verdad es que el grupo le fue bastante bien desde el inicio. ¿Por qué? Porque Anatoly era una persona bastante agradable a los ojos del público. O sea, ya lo veían, pues ya tenía su esposa, ya tenía sus hijos, ya había mejorado un poco más su apariencia, por así decirlo. Entonces ya no se veía tan enfermo como antes. Claro. Y la gente lo veía bien, como un padre de familia que está interesado en pasar tiempo con los niños, ¿no? Uh-huh. Que pues es algo de cierta forma normal. Pues sí, o sea, entonces no le vieron nada raro. Él era muy amable con los padres, era muy amable con los niños, era divertido incluso, o eso dicen. Sus pupilos lo querían mucho porque los llevaba de campamento, les hacía actividades especiales, pues aprendiendo del ejército. Había aprendido como ciertos rallies donde podían ellos poner sus habilidades físicas a prueba y ganaban incluso pues algunos premios, y eso a los niños les gustaba. O sea, era una actividad pues sana hasta ese momento, ¿no? En el que pues todos estaban felices. Pero esta actividad iba a ir tomando unos rumbos más feos, como ya podemos imaginar, porque sabemos que esto que hizo Anatoly con el primer niño que vio en el accidente, no era algo normal. Y no lo iba a dejar hasta ahí. Ajá, exactamente. Si fue algo que le causó satisfacción, pues seguramente iba a buscar repetir. Exacto. La experiencia. De hecho, algo que no te he contado, o sea, de todo esto, es que Anatoly, en su juventud, era un aficionado por el video y la fotografía. De hecho, había ganado algunos concursos amateurs por los videos que había filmado, unas películas ahí de bajo presupuesto que había hecho él con su propia cámara. Le gustaba hacer eso y había ganado premios, o sea, no era tan malo haciéndolo, ¿no? Y él siempre, pues, como que
lo presumía, ¿no? Muy, muy orgulloso de su trabajo, y la gente, además de saber que Anatoly, porque era un miembro, te digo, muy conocido y respetado de la sociedad, en ese entonces, bueno, su pequeña sociedad de su ciudad, sabía que además de que había estado en el ejército, también tenía que siempre estaba con su cámara, siempre estaba grabando, a veces lo veían en el bosque con la cámara grabando, o sea, no se les hacía algo raro, sabía que era una de sus aficiones, y tampoco se les hacía raro que grabara a los niños. Mientras los niños estaban haciendo sus actividades, tenía la cámara puesta y los grababa. La gente hasta ese punto, y los propios niños lo veían como normal, ¿no? Por la actividad a la que se dedicaban. Ajá. Sí, estás grabando como documentando las actividades. Que estamos aquí en el campamento, ¿no? Tipo. Y ves cómo están los niños construyendo sus casas y demás cosas. O sea, hasta ahí pues dices, ok, ¿no? Pero obviamente que no conocían la verdad de este hombre, las verdaderas intenciones, ya que con estos videos él los usaba, pues ya sabemos para qué, ¿no? Te digo, estos juegos empezaron a tornarse más feos, o sea, en el sentido de que ya les hacía a los niños como que ganarse esa confianza hacia él. Se acercaba, como que elegía a unos cuantos de todo el grupo, porque te digo que este grupo tuvo pues bastante popularidad en su momento. Incluso tuvo que contratar a otros pues líderes para que lo ayudaran, dividía a los niños en grupos. O sea, ya tenía... Sí, ya tenía más, te digo, porque eran muy buenos. Entonces, pues ya habían varios grupos de niños de diferentes edades, y él veía cuál quería. Y hacía que... ¿Veía cuál quería? Sí, veía a cuál de todos ellos le llamaba más la atención, ya sea por su físico, ya sea por alguna actitud que tuviera que le pareciera, pues no sé. Que lo atrajera a él. Se acercaba más a él, se volvía como que un amigo más cercano a ese niño en especial, y le empezaba a decir, oye, mira, adivina que te voy a contar un secreto. Estoy haciendo una película que nadie más puede saber, porque es un proyecto secreto hasta ahorita. Y es que quiero hacer una película donde se muestre como que la realidad de la guerra que estamos viviendo. Yo quiero hacer una escena específicamente de un soldado siendo acribillado por los NAZI. Ok. Ajá. Y el niño pues como que se interesaba un poco en esto, ¿no? Y les decía, es que yo quiero que tú seas el actor principal de esa película. Y el niño, al sentirlo su amigo, al sentir esa, ya sabes, conexión de cierta forma, aceptaba. Además le decía, mira, vamos a filmar una escena en el que pues este acto se va a hacer de que te acribillan, de que te condenan, va a ser por la horca, o sea, con una soga. Obviamente que esto pues sí parecía ya más raro, ¿no? Para cualquier niño incluso. Pero él decía, no tengas miedo, porque yo aprendí cómo hacer esto, cómo controlar el tiempo para que tú no te vayas a morir. No manches, no. Yo aprendí cómo darte primeros auxilios para volverte a la vida. No te preocupes, estás con un profesional que aprendió todo esto en el ejército. De hecho, en el ejército hacemos esto para ayudar a los soldados a estirar su columna. Es algo que de cierta forma sí se hacía, y él sí sabía cómo hacerlo. Eso sí era verdad. Y ya una vez que los niños tenían esa confianza de que, ok, este hombre, mi líder, sabe cómo hacer esto, quiere hacer una película donde yo voy a ser el protagonista, lo hacía. Lo hacía. Además, igual algunas fuentes dicen que era como que una forma de probar su valor de los niños, ¿no? Porque en ese entonces era como que muy puesta en juego la hombría, ¿no? O sea, aunque fueran muy pequeño, como que si te atreves a cosas más arriesgadas, eres como que más valiente, de cierta forma. O al menos así lo veían ellos. Entonces,
empezó a hacer estas grabaciones, estos experimentos, como él les llamaba, o más bien juegos, como les decía a los niños que es un juego que vamos a hacer, donde estoy grabando esta película. ¿Qué hacía? Les decía a los niños, que ya tenía pues como que con la confianza, que fueran al bosque, que se internaran al bosque con él. Una vez que ellos llegaban hacia el bosque, les decía, obviamente con anticipación, que no comieran nada para evitar que se pudieran vomitar. Les decía que por favor se vistieran con el uniforme de los jóvenes pioneros y los zapatitos bien boleados. Una vez llegando al bosque, empezaba a platicar con ellos de lo más normal, ponía la cámara a filmar y empezaba a platicarles así como de que, ay, pues cuéntame cómo te va con tus amigos, cómo te va en la escuela. O sea, ¿se llevaba a varios niños? No, a uno. Uno, pero eran varios los que ya había convencido. Ajá, sí, exactamente. O sea, a varios les dijo el mismo discurso de la película. Ah, ok, pero se los fue llevando de a uno por uno. Exactamente. Ok. Así es. Sí. O sea, pero te digo, era como que de los 100 niños que había hasta ese momento, seleccionaba así, contados quiénes iban a ser, para contarles este secreto, para llevárselos al bosque uno por uno y hacer este ritual, que te digo, consistía en que una vez que llegaban al bosque, ponían la cámara a filmar, el niño pues le empieza a contar lo que le preguntaba, así como que, ay, pues cómo te va en la escuela, cómo te va en tu casa, y el niño empieza como que a desenvolverse un poquito más. O sea, al principio pues tal vez sí lo ves un poco nervioso por la cámara, porque no sabe muy bien cómo va esto, pero luego se empieza a desenvolver y ya los ves como un poco más felices, ya más tranquilos, y es cuando él decide empezar a filmar su película, vamos a llamarle, que es lo que él decía, ¿no? Le decía al niño, ok, párate en este tronco, porque tenía siempre como que preparaba un tronco donde el niño se pudiera parar, amarraba la soga a un árbol y pues ponía la soga alrededor del cuello del niño, quitaba el tronco, pasaba lo que tenía que pasar, o sea, el niño quedaba inconsciente, y una vez que estaba inconsciente, tomaba su cuerpo, le quitaba la ropa, empezaba a acariciarlo, tomar fotos, los ponía en posiciones, ya sabes, muy explícitas, y para no meterme tanto en detalles, abusaba de ellos. Una vez que terminaba, pues se vestía nuevamente al niño y les practicaba pues ya el RCP, ¿no? Para volverlos. Ellos despertaban bastante confundidos, no sabían qué había pasado en todo este tiempo. Algunos sí se dieron cuenta. O sea, como que sí intuían que algo raro andaba ahí. Y él les decía, no, es que seguramente lo imaginaste. Seguramente tu retorcida mente de niño imaginó eso. O sea, eso como que empezaba a jugar con ellos, así como de que no, es que no puede ser así, como que los persuadía para decirles que ellos se lo habían inventado solitos, ¿no? Cuando pues obviamente que sí había pasado, por supuesto. Algunos sí se dieron cuenta, la mayoría no. De hecho, se cree que incluso los llegó con éter, por lo que ahorita te voy a contar más adelante, unas investigaciones que se hicieron. Se cree que se pudo haber hecho incluso eso durante las prácticas que practicó este hombre con todos estos niños. A lo largo de todo este tiempo, lo seguía haciendo. Se dice que por 22 años, hizo estas prácticas con al menos 36 niños diferentes. No manches. O sea, el mismo modus operandi con cada uno de ellos, obviamente sin ser descubierto hasta ese momento. Pero para Anatoly todavía necesitaba más. O sea, solo con esos videos que él tomaba, solo con las fotos que se llevaba de recuerdo o los zapatos, porque él ya tenía ese gusto por ese los fetiche, zapatos, ¿no? Ese fetiche que no podía sacarse de la cabeza los zapatos. Muchas veces se los quitaba, no todo el tiempo, pero sí la mayoría de veces se los quitaba, pero aún así no era suficiente. O sea, todo esto que él hacía
tenía que escalar un poco más, como hemos visto en muchos casos, que empiezan con algo, no voy a decir pequeño, porque esto que estaba haciendo hasta este punto era ya demasiado, ya era, ¿no? Bastante malo y... Ajá, pero iba a seguir escalando. Y ocurrió el primer fallecimiento. Y te voy a tener que leer el nombre porque, se llamaba Nikolai Dobrishov. La primera víctima tenía 15 años y era un niño fugitivo que Anatoly decidió de cierta forma adoptar o darle un refugio en su club que él tenía. Él lo acobijó durante bastante tiempo y siempre como que lo persuadía para que él le ayudara con esta película. Él no quería al principio, el niño no estaba convencido de ayudarle, pero después de que él estuvo, insiste, aceptó. Y lo ayudó. ¿Cómo se convirtió en una víctima? Pues porque él no había medido muy bien los tiempos en esta ocasión. Hizo lo que siempre hace, lo que ya te conté, pero ¿cómo falleció? Pues fue por un accidente. Ese primer niño fue por un accidente. No es como que él lo estuviera planeado. No. Él no midió bien los tiempos. Dice que estaba bastante excitado por esta situación de que ese niño que tanto tiempo estuvo persuadiendo y persiguiendo, había aceptado y estaba muy emocionado. Entonces no midió bien los tiempos que él debía tomar, que ya sabía perfectamente cómo hacerlo. No lo hizo. Entonces el niño acabó falleciendo por accidente. Ese primer niño. Él entró en un estado, comenta, de éxtasis, miedo por lo que acababa de hacer y shock, pero también mucha excitación, así no había sentido eso desde la primera vez que vio al niño aquel en el accidente. Entonces dijo, pues tengo que hacer algo. Agarró el cuerpo, al ver que ya no lo podía resucitar, lo cortó en partes y tiró todas esas partes al río. La cinta se deshizo de ella. Es la primera cinta de la que se deshizo porque no quería pues que lo descubrieran de ninguna forma. Se deshizo de las fotografías y lo único que conservó fueron los zapatos del niño, los cuales los cortó de su pie. Y de hecho, ahorita te voy a contar cómo lo hacía. O sea, ¿los cortó? ¿Cortó los zapatos con todo y pie? Ahorita te explico cómo estaba. Más o menos el pie estaba así. De todos modos vamos a estar poniendo los videos si quieren verlo en Telegram. El pie estaba así y él agarraba el hacha. Estaba recostado el pie. Agarraba el hacha o el cuchillo o sierra, lo que tuviera a la mano, porque tenía varios instrumentos, y empezaba a cortarlo desde los dedos. Ok. Para que saliera, no era como que lo cortara desde el tobillo o algo así, no, desde los dedos les hacía un corte y se desprendía la primera parte del zapato, o sea, con todo y dedos. Sí. Y luego la siguiente, y se los quedaba así. O algunos sí les quitaba pues el zapato completo sin el pie, pero era como también un fetiche para él hacerlo así, del modo que yo te dije, sí. De hecho, yo no vi los videos porque sí son muy fuertes, pero en uno de los videos que vi, que no te muestra gran cosa, ves cómo va a empezar y corta el video, qué bueno, porque no quería ver esa parte, pero sí hacía ese corte en los dedos específicamente. Entonces, bueno, así lo empezó a hacer con esa víctima. Él no tenía planeado volver a hacerlo. Dijo, al contrario, a la próxima tengo que tener más cuidado porque no puedo seguir haciendo esto. Aunque me provocó demasiado hacerlo, no puedo seguir porque me va a descubrir la policía. De hecho, estuvo con varias semanas con ese miedo de ser encontrado, pero no ocurrió. Hasta eso tuvo suerte, por así decirlo. Ahora viene el segundo fallecimiento. Y es que después de que pasó un año, ese miedo que él tenía al principio de que ya no voy a volver a hacer eso, voy a tener mucho cuidado, ya había desaparecido. Ahora ya se sentía seguro de que podía volver a hacerlo. Y esta vez de forma ya
pues intencional, provocar esa de una forma intencional. Lo hizo con otro niño. Este se llamaba Alexei Kovailenko, que este niño era miembro de su club, de hecho. Ahí fue que lo conoció. Y a este niño, pues como siempre, había ganado su confianza, se había acercado a él, se habían hecho amigos, y decidió, pues, hacer lo mismo que con todos, llevarlo al bosque. A propósito, no lo revivió. Una vez que ya había perdido el conocimiento, abusó de él y decidió hacer algo diferente, quemarlo. Uy. A él sí como que quiso revivir esa escena que empezó de la gasolina, del olor a gasolina, que era algo que le gustaba mucho, el fuego, y lo hizo. Una vez que había terminado con el niño de cumplir todas sus fantasías retorcidas con su cuerpo, le prendió fuego. Todo eso grabado en video. Esas cintas y esas fotografías sí las conservó, no como las del otro niño que las desapareció. Estas sí las conservó, pero decidió ponerlas en un lugar donde nadie las pudiera encontrar. Obviamente, tenía como que un santuario secreto en su club, que estaba en una puerta cerrada con llave, donde iba a poner todos los zapatos de los niños que iba quitándoles. Y cada una de las filmaciones, tanto de los niños que había agredido antes, como a los que iban a seguir, que ya no solo iba a abusar de ellos, sino que este patrón de muertes ya le había gustado, obviamente, ya le había provocado algo más. Sí, claro. Que aunque, según él dice, cuando lo atraparon, quiso detenerlo, o sea, quiso no seguir, y todas esas cintas que él tenía las usaba como para no tener esos instintos de... No podía. Siempre nacía en él esa ganas de sentir la adrenalina a manos suyas de un niño. Entonces, luego ocurriría la tercera, que es 8 años después de lo que pasó. O sea, después de todo esto, dejaron de buscar también al segundo niño. Incluso dijeron que se había fugado. O sea, que se había fugado. Ya no quiso la policía involucrarse más y dio por cerrado esa búsqueda que empezaron a hacer al principio. Y ya Anatolín ya estaba súper más seguro de que era difícil que lo atraparan. Aún así, decidió mantenerse sin hacer nada durante un tiempo, intentando, según él, controlar lo que yo te decía, estos deseos, pero ya no pudo seguir. Y 8 años más tarde fallecería el otro niño, o más bien sería a manos de él, que se llama Alexander Nizminyayov, de 15 años, que desapareció, y él se ofreció a buscarlo junto con varias personas de la localidad. Okay. O sea, él dijo, ok, vamos, porque este niño también era parte de su club, y dijo, ok, pues está desaparecido, yo me ofrezco de voluntario para ir a los bosques, que yo conozco muy bien los bosques, con la policía, para investigar si está por ahí. Obviamente que esto era como que una parte de su plan, porque los llevaba a la policía a lugares que estuvieran lejos de donde él había dejado el cuerpo original. Ok, ya entendí. Sí, entonces era como que, para no verse sospechoso, decidió aportar, así de que se veía preocupado por el desaparecimiento de este niño. Pero pues obviamente que ya sabíamos lo que había hecho, el mismo patrón de siempre, que había seguido antes, había desaparecido los cuerpos, los había enterrado en el bosque, obviamente grabando todo, quitándole los zapatos, todo lo mismo. Entonces tampoco pues encontraron a este niño, nunca dieron con él, y seguiría el siguiente, porque vieron varios. La siguiente fue 4 años después, de un niño que le avisó a su vecino a dónde iba. Este niño se llamaba Andrei Pogasian, tenía 11 años. Tenía 11 años cuando ocurrió esto. Cuando salió de su casa, le dijo a su vecino, estoy yendo a filmar una película al bosque. No dijo el nombre del hombre, pero sí le dijo... Pero sí hay un precedente de que... Sí, aunque
Anatoly les decía que no dijeran nada. Pero este niño pues dijo, ay, pues se lo voy a decir a mi vecino, ¿no? Tal vez. O sea, como yo considero que fue más como de que, ay, estaba emocionado porque va a ser una película, ya sabes, como que compartes esa emoción con una persona, alguien que conoces, ¿no? Se lo dijo, aunque Anatoly le había dicho que no. Y bueno, desapareció. Y obviamente que la mamá lo empezó a buscar y todo, y el vecino se acercó a la mamá y le dijo, no, es que antes de que se fuera de la casa, me dijo que iba a estar en el bosque haciendo una película. Y la mamá supo que era con Anatoly con el que iba a estar, porque ya se lo había llevado antes a hacer eso. Ya tenía como que un antecedente de que, ok, ya había ido con él antes a hacer una película. Entonces con él debe estar. Y fue a buscarlo. Y él dijo que no había aparecido el niño. Pero la mamá como que no se quedó tranquila con que Anatoly le dijera que no había visto al niño, que no había aparecido por allá, no sabía nada de él. Entonces llamó a la policía, empezaron a hacer las investigaciones, pero pues no encontraron nada. Investigaron un poco a Anatoly, o sea, le hicieron un pequeño interrogatorio. Pero hasta ahí, o sea, él dijo, no, es que yo estaba aquí con los niños, yo no pude haber sido, y se excusó súper rápido. O sea, la policía dijo, pues es que sí, él no puede haber sido porque es un hombre correcto, es un hombre dedicado a la sociedad, es un hombre que quiere mucho a los niños, y si él filma es pues documentales más que nada, ¿no? Entonces como que lo descartaron como sospechoso, aunque la mamá ya seguía con esa espinita, así de que, ok. Tuvo algo que ver. Ajá. Pero ya no, o sea, la policía ya no quiso seguir ayudándola. ¿Y qué más pudo hacer? Pues nada. El niño se dio por desaparecido y al final lo dejaron de buscar. Esto, pues las autoridades que no se comprometieron demasiado a seguir con el caso. Y hubieran, pues, visto las banderas rojas porque pudieron haber evitado más fallecimientos, cosa que no hicieron. Y aquí viene la quinta y sexta ocurrieron básicamente juntas, o sea, por un periodo de tiempo más corto. Y es que Anatoly se esperaba mucho tiempo para atacar, para que no siguieran esas pistas y dijeran, hay una y al suelto en la ciudad. Sí, que los crímenes fueran separados por un rango de tiempo considerable para que no los pudieran hilar uno tras otro. Exactamente. De hecho, sí le funcionó, porque la policía no lo tenía ni siquiera como sospechoso hasta ese punto. O sea, la mamá del niño anterior sí lo veía raro, pero realmente no lo veía así como que no pudieran hacer nada, pues. Entonces, ya las siguientes, ya estaba como que más desatado ese monstruo en él. O sea, ya como que ya no tenía tantos límites. Ya no había piedad. Ajá, exactamente. Y eso lo mostró en la quinta y sexta. Porque te digo, no hubo un rango de tiempo tan grande de que 8 años, 2 años, 4 años, no. Estas ocurrieron una tras otra en un rango de tiempo de 1 año. El primero fue Sergei Fatniev, de 13 años, también miembro de su club. Y luego estuvo Vyacheslav Kovistlik, de 15 años. Fueron las muertes más pegaditas que hubo. Y en ambos videos, se muestra todavía más sanguinario que antes. Más cruel. Más cruel. Ahora a la cámara incluso muestra los pies de los niños ya cortados. O sea, como si fueran ahí un tipo de trofeo. Cuando empieza a cortarlos, ya hace acercamientos más, ya sabes, más morbosos. Ya el acto que hace con sus cuerpos, cuando abusa de ellos después de la muerte, ya son más gráficos de lo que lo hacía antes. O sea, él ya no estaba como que siendo tan cuidadoso en ese aspecto. Y es que siempre antes, en todos los ahorcamientos que hizo, ponía una tipo lona en el piso donde ponía el cuerpo. Y de hecho, te digo, en los videos que pues hay no tan fuertes, entre comillas, porque sí son muy fuertes, ves cómo está el pequeño acostado y está empezando a perder pues ya lo que viene siendo la noción, ¿no? Ya va quedando poco a poco más debilitado. Incluso los ves como se van convulsionando, incluso algunos los vas viendo. Entonces ya
a partir de esta sexta y quinta no tenía ese cuidado de poner esa lona y todo, como tú decías lo que hacía Luca, ¿no? Que ponía como un set para que se viera así. No, ahora ya era como que más fuerte, más como que veías ya un cierto, no sé, como una violencia. bestia que solamente ejerce su fin, ¿no? Sí, como si estuviera ya jugando incluso de cierta forma en los videos, de que está mostrando ahí como, no sé, estaba horrible. Ya en estas últimas, bueno, ya empiezan a ser las últimas 2 muertes, las 5 y las 6. Los pobres niños ya era peor lo que les hacía, la forma en que cortaba sus cuerpos. Y llegó, pues, la última. Después de estos niños, llega la 7ª muerte, que son los padres de estos niños, bueno, de este niño, Sergei Pavlov. Sí se enteraron de que iba su hijo de 13 años con Anatoly. A él sí les dijo a sus padres también, aunque él también le había dicho que no lo hiciera, sí se lo dijo. Y sus padres, como confiaban en Anatoly, como era amigo de la familia, sin problema. Sí, o sea, de hecho, era normal que se lo llevara a pescar al campamento, incluso que no estuvieran todo el día en casa y lo regresara hasta la noche. Era algo, por decir, normal, ¿no? Entonces no le vieron lo raro. Le dijo su hijo, ok, me estoy yendo a filmar una película. Se fue y no regresó. Los padres, obviamente, asustados, fueron primero con él, que nuevamente negó que hubiera ido el niño ahí a su casa. Pero nuevamente los padres no creyeron en esto y ellos sí decidieron empezar a preguntarle a los niños del grupo, uno por uno, sobre él, sobre su hijo y sobre Anatoly, sobre esa relación que tenían, porque no les hacía como que normal que su hijo, luego de haber dicho que iba a ir a verlo, él luego diga, no, es que no vino aquí, ni siquiera, no básicamente. llegó. Entonces ellos sí no se quedaron tranquilos y decidieron hacer esta investigación, por así decirlo, a mano propia. Iban preguntándole a los niños y ahí descubrieron que, de hecho, sí había repetido este comportamiento con más de 36 niños. De 200 que ya eran hasta en ese momento, ya lo había hecho con varios. Y ahí ya empezaba a llegar algo bastante extraño, obviamente, de que a uno por uno los iba llevando al bosque e iban haciendo sus cosas con ellos. Entonces empezaron obviamente a llamar a la policía, pero esta vez no era como de que, ok, la policía ya no quiso hacer nada. No, buscaron ayuda aún más. Y es ahí cuando entra a esta historia una fiscal de nombre Tamara Laguyeva, que comenzó a investigar este caso, y de no ser por ella, todo esto que te he contado no hubiera tenido un final, pues, relativamente favorable, relativamente. O sea, no se hubiera sabido exactamente acerca de esto. Porque la policía les comentaban, pero no les importaba realmente. Hasta que llegó toda la información a Tamara, ella sí se preocupó de que, ok, están desapareciendo niños, tal vez no de un rango de tiempo muy corto, pero están desapareciendo, y todos esos niños han sido del club, ¿ok? Entonces ella decidió tomarse meses, porque fue meses los que ella estuvo investigando estas desapariciones extrañas, porque todavía no les podían llamar fallecimientos o porque pues todavía no sabían realmente dónde estaban los niños, aunque sí se creía que pues todos ya habían, pues, ¿no? Ella también se tomó la tarea de ir investigando uno por uno a los niños que estaban en el club, a preguntarles, ok, sobre esta relación que tenían con Anatoly, cuánto tiempo iba con ellos al bosque, lo que hacían. Y muchos de los niños, bueno, de los que estaban pues involucrados de cierta forma con él, comentaban que no tenían idea de lo que había pasado, o sea, como que tenían pérdida de memoria. De cierta forma no sabían, que o sea, habían llegado al bosque, había empezado a hacer esta escena y ya de ahí ya no recuerdan nada. O algunos que ni siquiera recuerdan haber llegado al bosque. Por eso se cree que por eso se cree eso.
No es como que le hayan hecho como que pruebas a cada uno de los niños, pero sí algunos decían, no, es que yo ni siquiera me acuerdo haber ido al bosque, o yo no me acuerdo, perdían parte de la memoria de ese lapso de tiempo. Llegamos y ya no sé qué pasó, solo me acuerdo que ya estábamos regresando, ¿no? O sea, fueron 36 o más que sufrieron de eso. Pero sí los había abusado, había jugado con sus cuerpos como él quería para tenerlo grabado en video. Tamara se dio cuenta de todo esto, fue hilando cada uno de las desapariciones y dijo, es que este hombre tiene que ser el culpable. Y decidió ella, siendo una fiscal, decirle a la policía y no quitar el dedo del renglón hasta que hicieran las investigaciones que tenían que hacer. Y solo porque ella tenía un cargo pesado fue que le hicieron caso. Sí, no. Porque no le hicieron caso a los papás, ni a la mamá anterior, a nadie. A ella sí, porque pues tenía un cargo bastante pesado. Empezaron a hacer las investigaciones y se dieron cuenta que sí, en efecto, el hombre era el culpable. ¿Por qué? Fueron a su casa, no encontraron nada ahí, nada raro. Pero fueron al club. Que es donde tenía el... Exactamente, que ya sabemos que es donde escondía todo. El hombre al principio no quería dejarlos pasar, o sea, como de que, ¿por qué me están investigando a mí? O sea, pero se dio cuenta que si se oponía iba a parecer más sospechoso. Entonces finalmente sí los dejó pasar, esperando que no se encontraran con ese cuarto secreto, aunque obviamente que sí se iban a encontrar porque investigaron todo, o sea, cada uno de los rincones de esa cabaña que tenía, que era pues básicamente el club, y se dieron cuenta que había una puerta que sí estaba cerrada y con candado. Entonces le dijeron que la abra. Él, te digo, no quería, se mostraba como cierta forma molesto, pero tenía que hacerle caso a las autoridades de cierta forma. Lo hizo y ahí encontraron todo. Toda la evidencia. Todo. Encontraron todas las fotos. Videos. Las cintas, que hasta ese momento no sabían qué contenían exactamente, solo vieron los cassettes. Vieron todos los zapatos, que eran aproximadamente 70. De hecho, algunos se cree que ni siquiera había sido de niños, que había pues llevado ahí, tal vez los había tomado de otra parte. Habían botas de niños, todos. Y había cuerdas, serruchos, cuchillos, hachas, mangueras, todo tipo de cosas estaban ahí. Y pues ya no había forma de que él pudiera decir que no era el culpable. Ya estaba más que claro que él había sido el que había cometido todos estos. Así que pues finalmente, sin poder decir nada más, sí admitió que había cometido 7 y había perpetrado aproximadamente, él se acordaba, como 40 niños. O 42 en ese lapso de tiempo, que habían pasado como 20 años aproximadamente. No manches, toda una vida. Exactamente. Entonces fue en el que él ya dijo, ok, sí fui yo. Y pues empezó toda la sentencia que tenía que tener. En esta sentencia fue en que lo entrevistaron, obviamente, y fue en que contó todo lo que había hecho. Desde su infancia empezó a decir que por los problemas que había tenido. De hecho, te voy a leer las palabras que él dijo sobre este incidente, estos horribles casos que él cometió, ¿no? Dice: el niño había experimentado convulsiones en su agonía mientras el dolor a gasolina y fuego impregnaba el aire. Estaba refiriéndose al primer niño. Accidente. Exactamente. Ese niño parecía tan indefenso, especialmente con su uniforme. Me recordó cómo se sentía dentro de mí después de una infancia de dolor y sufrimiento. Cada vez que él gritaba de agonía, me emocionaba más. Me volvía ajeno a todos los demás, excepto al niño. Y a ese niño veía siempre que cometía cada una de sus perpetraciones. O sea, recordaba cada vez que hacía algo, recordaba la primera sensación que tuvo con aquel niño. Ese niño que tuvo el accidente. Exactamente. Bueno, tiempo después, ya pues más culpable no podía ser. Ya sabían dónde incluso había
enterrado los cuerpos, excepto el primero, porque él, de hecho, para que su sentencia fuera menos, ayudó a la policía a buscar a cada uno de los cuerpos, excepto el primero, porque recordemos que el primero había sido pues tirado al río, y él ya no se acordaba, además que habían pasado 20 años y ya no se acordaba de qué parte podría estar, ni le iban a poder encontrar, yo creo. Entonces ya confesándolos, pues ya fue acusado formalmente por los delitos, además de 7 cargos de abuso sexual y 7 cargos de negligencia, y permaneció bajo custodia a espera de un juicio. Él dijo en ese juicio que a sus 2 hijos, recordemos que tenía 2 hijos, hombres, nunca les había hecho nada, pero sí tenía deseos de hacerlo. Fantaseaba. O sea, con sus propios hijos. Sí, fantaseaba con la idea de hacerles daño, igual que a los otros niños, pero siempre se reprimía ante este instinto. Incluso cuando ellos no estaban durmiendo, tomaba sus zapatos y los olía y se daba placer con este aroma de los zapatos de sus propios hijos. Qué enfermo, ¿eh? Dice que para no hacer más daño, que recordemos que él dijo que un tiempo solo se dedicaba a ver los videos una y otra vez y darse placer porque no quería, según él, seguir asesinando. Pero también se hizo un muñeco a tamaño normal de un niño y con él, a él le hacía todas las cosas que él quería hacerle a los niños. Pero obviamente que ni siquiera el muñeco y todas las cosas que le hicieron pudo detener a la bestia que realmente él era, porque él quería sentir a un niño de verdad. Claro. Entonces, pues siguió te digo, ya juicio, ya estaba de que era cadena perpetua, pero luego al ver que había tanta brutalidad en sus actos, lo declararon a pena de muerte. Ya dijeron que estaba sentenciado para cadena de muerte y él quiso hacer de todo para librarse. Durante este tiempo que estuvo la sentencia y él estuvo encarcelado, quiso hacer de todo para librarse y que volviera al menos a la cadena perpetua. Te digo, ayudó a las autoridades a buscar los cuerpos de los niños. Incluso dijo que podía ayudar a localizar a un asesino que probablemente tú conozcas, que se llamaba el carnicero de Rostov. Sí. A ver. ¿Cómo se relacionan? Porque el carnicero también estaba atacando en esos momentos. Sí. De hecho, en ese mismo tiempo. Y él dijo, ok, yo tengo como que un modus operandi, yo pues tengo como que ya la mente de un poco que les puedo ayudar y saber más o menos qué pudo haber pasado. Y sí ayudó a la policía para dar con el carnicero de Rostov. Pero la policía, aunque él les ayudó un poco, de cierta forma, porque tampoco es como que podía saber bien todo, porque no estaba tan involucrado en ese caso, nada más como que dio su perspectiva desde un criminal hacia otro, ¿no? Para que la policía pudiera como que... Fíjate que el caso de Andrei Chikatilo es muy parecido porque los crímenes que seguía son casi de la misma línea que hacía él, porque él disfrutaba también de el dolor de su víctima, disfrutaba de ver la sangre, disfrutaba de hacerlos sufrir y tenían exactamente el mismo padecimiento. Andrei Chikatilo también tenía impotencia sexual. Ok. Y también tenía una familia y también tenía hijos. Eran muy parecidos. Y nunca les hizo daño. Sí, de hecho, por eso él, o sea, yo considero, y es lo que decía de hecho en las fuentes, que él dijo, ok, yo les puedo ayudar a ver de qué forma piensa este hombre, porque pues él también tiene ese tipo como que de desórdenes, ¿no? Ya que la policía ya lo tenía a él. Eran muy similares, extremadamente similares, tanto en lo que sentían, como en sus crímenes, como en sus víctimas, como en la manera en que operaban. Pues ya él pudo ayudar de cierta forma a las autoridades. De cierta forma, te digo, tampoco es como que haya ayudado mucho, pero dio su punto de vista hacia este tipo de cosas de lo que hacía el carnicero.
Y se supone, las autoridades lo habían engañado, les había dicho que si ayudaba a él tanto a descubrir los cuerpos de sus víctimas como con esto de lo del carnicero, le iban a reducir la sentencia, pero realmente no. O sea, lo que él quería era librarse de la pena de muerte y ser nada más cadena perpetua. Y las autoridades le dijeron, ok, ayúdanos y vas a tener cadena perpetua. Y los ayudó, pero no le dieron la cadena perpetua. Qué bueno. Sí, qué bueno. Y terminó siendo condenado a muerte. Un día, pues ya finalizando esta historia, Slivko fue llamado a su celda en el corredor de la muerte, a una habitación insonorizada, y ejecutado con un disparo en la nuca por uno de los policías, frente a otros que lo estaban viendo, a autoridades que lo estaban ahí presentes en su ejecución. El hombre, antes de caer al piso, ya había fallecido por este disparo que le dieron en la nuca, y ahí terminó la historia de este hombre que, por suerte, de cierta forma, sí tuvo justicia, aunque no se compara esto con la forma en la que falleció, en la que lo que le hizo a todas sus víctimas, obviamente. No es justicia suficiente, por así decirlo. Sí, pues para las familias de los niños afectados, ¿sí? Para todos los que recordemos que todos fueron niños, a los que les quitó la vida, a los que los marcó de por vida, a los que abusó después de la muerte, incluso. Sí, no, entonces, esto no ni siquiera es un poco de justicia lo que recibió, pero al menos sí recibió. Yo creo que a lo mejor no es justicia en el sentido de que es poco comparado con los que males él merecía, que él tal hacía. Vez. Sin embargo, pues quitaron a una persona que estaba haciendo demasiado mal en la sociedad. Sí, porque hemos visto otros casos aquí justamente criminalmente. Y es que en esa época en la que está sucediendo todo esto, todavía estamos hablando de la antigua Unión Soviética. Exactamente. No era precisamente todavía Rusia, era la Unión Soviética, y el método de castigo para este tipo de crímenes era precisamente el que tú dices, o sea, un disparo en la cabeza. De la misma manera que muere Anatoly, es la misma condena a la que se enfrenta Andrei Chikatilo, el carnicero Rostov. Sí, de hecho, su defensa de Anatoly quiso ayudarlo de cierta forma, diciendo lo que Rocco, ¿no? De Luca Rocco, que estaban diciendo que estaba mal de la cabeza. Intentaron hacer lo mismo. ¿También él? Sí, su defensa, y él mismo dijo que había tenido una vida muy fea, que había tenido ciertos desórdenes mentales, que era un hombre débil de carácter y que todo eso había provocado estas... Fíjate que, no sé, me parece que tiene así extremadamente parecido con el caso de Chikatilo. Ajá. Porque él, al final de su juicio, por ahí hay un capítulo por ahí de él. Okay. De nosotros. Al final de su juicio igual trata de alegar demencia, trata de hacerse como el loco, como hacer caras, como infundir miedo para que la gente diga, no, pues está loco. O sea, lo hizo porque... Y no. Estaban no perfectamente equilibrados mentalmente. Ajá, no. Sin embargo, sí sabían distinguir entre el bien y el mal y sabían lo que estaban haciendo. Sí. De hecho, algunas personas sí decían, no, es que quizá esto de el accidente, el primer accidente que vivió, el del niño, que lo dejaría marcado, a lo mejor lo puso en un estado de shock, que lo enloqueció e hizo que hiciera todo este tipo de cosas. Es algo que dicen algunas personas. No creo que algo que... Digo, es una desgracia que pasó a unos metros de él, a sus pies. Ajá. Pero yo creo que la reacción normal de cualquiera de nosotros es... corres, ¿no? Y tratas de ayudar. No te quedas a ver la escena atónito, viendo cómo una persona está sufriendo, cómo una persona está perdiendo la vida y tú no haces nada. Al contrario, te pones como que eufórico y te da... Tratas de ayudar, de levantar algo, no sé, pero no te quedas de esa manera. Entonces yo creo que no es un detonante que bueno, sí es un detonante. Sí es un detonante, pero no es el motivo por el cual él tenía ese tipo de comportamiento. Lo mantuvo durante 20 años, ¿no? Sí, más de 20 años, de hecho. No, ya estaba ya... Mal. Sí, y de hecho yo creo que de no haber sido por este último niño, Sergei, que fue al que sus padres se involucraron mucho, y porque también les dijo a sus padres, porque los otros niños
no les dijeron nada a sus padres, o sea, confiaban ciegamente en él y lo que él les decía era no decirles a sus padres. Este niño pues dijo, no, es que sí se lo tengo que decir, ¿no? Sí, entonces, por supuesto. y si no hubiera sido por eso, yo creo que él hubiera seguido y seguido y seguido hasta Sí, hasta que... lo atraparan o hasta que... hasta que no lo atraparan y Ajá. siguiera dañando a más personas. Así es, Qué horror. así Ay, es. Ese Qué feos caso. casos, oye. Horribles. Sí. Pero... Tan- eh, Pero sí te- está muy buena tu investigación, de verdad. Felicidades. Aunque Gracias. realmente el caso, pues sí está bien. Y sí, y disculpen si mencioné mal algún apellido ruso, la verdad es que no, o sea, sí lo investigué, incluso cómo pronunciarlos Ok. en el traductor, pero no soy rusa y no sé muy bien cómo. No, hombre, muchas gracias, Marianita. Muchas gracias por haber estado aquí, por traernos estas historias y por contarnos de esa manera tan padre que tienes para narrar. Muchas gracias. Gracias por invitarme, Fer. No, y al contrario. feliz de estar en este nuevo set. Yo creo que vas a estar muchas veces más por acá. Nos vas a visitar seguido. Bueno, pues prometo cada vez que venga a investigar muy bien de los casos Como para, siempre lo para haces. que salga una buena historia. Sí. Que pues son horribles al final del día, pero pues hay que quedarnos con esas, lo que podemos aprender de ellas, ¿no? Como sociedad, Sí. yo creo, ¿no? Sí, definitivamente. Y lo que decías al principio, o sea, exponer este tipo de cosas también hacen que, pues, que la gente tenga cuidado. Ajá, que los padres tal vez no sean tan confiados a dónde van Exactamente. sus hijos. Bueno, yo sé que es otra época completamente diferente, ¿no? Pero aún así todavía Es una hay época cierta- diferente, pero aún así hay mentes criminales Muchas, al día de hoy. así es. Al día de hoy. Pero bueno, pues te agradezco mucho. Marianta, antes de que nos vayamos, ¿nos vuelves a compartir tus redes sociales? Claro, me encuentran en Instagram como @Mariana Portillo. Perfecto, muchas gracias. Y pues yo soy Fermex, ya me conocen. Y si me quieren seguir por ahí, yo estoy como @Fermex22 en Instagram, pero la verdad prefiero que nos ayuden a compartir este video, a seguir las redes sociales de Criminalmente. Pueden seguirnos en Instagram, pueden seguirnos en Facebook y principalmente también en YouTube, darle por ahí un like, seguirnos, ver todos los videos que vamos a estar subiendo. Se va a estar subiendo contenido Mucho nuevo. contenido, sí. Ajá, también estamos en Spotify. Entonces hay muchos lugares donde nos pueden ver, nos pueden escuchar y pueden irse enterando poco a poquito de todo del trabajo que vamos haciendo en las plataformas sociales. Así es. ¿Listo? Yo los espero la próxima semana en un nuevo capítulo de Criminalmente para que juntos nos adentremos en la mente de un criminal y tratemos de entender por qué lo hizo.